Hoy es el día de la concientización del autismo y bueno, más que hablar de términos técnicos, quiero hablarles de mi experiencia, cómo yo viví ese proceso de cuando diagnosticaron a mi propio hijo dentro del espectro autista. Bueno, no les voy a negar que pese a ser especialista en la parte de genética, medicina funcional y que veo mucho este tipo de pacientes, cuando lo vives en primera persona es otra cosa. Porque no es que te llega el niño en la consulta y lo conoces en 40 minutos, sino es que esto es 24/7. Y en el caso de mi hijo, obviamente yo tenía mucho miedo, mucho. O sea, yo estaba negada. Eso. Yo decía, no, mi hijo no pasa nada, no tiene nada. Yo estaba petrificada. Y teniendo las herramientas en ese tiempo, ahora tengo muchísimas más porque, bueno, porque me he formado, pero siendo médicos, a nosotros no nos preparan para el autismo del día a día. En las escuelas de medicina te hablan del autismo como si fuese una patología neuropsiquiátrica que se queda allí, el paciente, bueno, de ahí directamente al manicomio, y perdónenme la expresión, pero es que, bueno, en mi caso se dio de esa forma. Pero yo lo comencé a conocer fue cuando tuve mi hijo, sé que no es igual como cuando te lo enseñan. Y es lo mismo que en la maternidad en general, que no hay un manual que te diga cómo criar a tu hijo, y menos un niño neurodivergente. Entonces sí pasé por estos procesos y sí es verdad que ya yo sabía prácticamente desde que nació que mi hijo no iba a ser como los demás. Ese es el instinto de mamá. Y es lo que le digo a los padres en la consulta, que escuchen su intuición, escúchenla porque ve cosas que en el plano consciente no se ven. Entonces, al recibir el diagnóstico, pues obviamente hubo duelo, pues no lo voy a negar, es completamente válido, completamente normal y necesario para poder ayudar a nuestros hijos autistas. Porque en esa fase de duelo, que es el niño que tú te imaginabas que iba a ser y no va a ir por ese camino, sino va a ir por otro, no quiere decir que ese otro camino sea peor, sino sencillamente diferente. Y una de las cosas que a mí y a mi esposo nos ayudó a entender de este proceso del autismo, que para mí me cambió la vida para siempre y para bien, es el dejar de comparar a mi niño, el desarrollo de mi niño con otros niños autistas de su mismo nivel de ayuda y con otros niños neurotípicos. Que si bien es cierto, pues a veces pueda sentirme un poco down cuando veo a otro niño haciendo cosas que yo quisiera que mi hijo hiciera, como por ejemplo un lenguaje más fluido, que yo recuerdo en esa época de chiquitito, que yo soñaba con escuchar su voz, que yo decía, ¿cómo es la voz de él? Y bueno, ya pasó el tiempo y mi hijo tiene su propia voz, lo cual eso para mí fue precioso. Yo recuerdo la primera vez cuando comenzó a volver a decir los números o lo que sea, yo me puse a llorar de la emoción porque él decía las cosas y dejó de decirlas y ahora las dice. Y eso yo sé que lo viven muchos de mis padres cuando hablo con ellos en la consulta. Y una de las recomendaciones que yo puedo darles es dejar de comparar por el bien de ustedes, para sanar ustedes, que vivan ese proceso y que si están estancados en la parte emocional, porque esto afecta en todos los aspectos de la vida de los padres, buscar ayuda psicológica, si ya es demasiado. Entiendo el sentimiento de culpa, yo también viví el sentimiento de culpa, me dije, hubiese hecho esto en el embarazo, hubiese hecho esto, aquello, hubiese tal cosa, pero el autismo es así. Muchas veces, y es muy típico en las familias, que haya uno de los padres sea neurodivergente también, pero nunca fue diagnosticado, fue como en mi caso, que 2 años después del diagnóstico de mi hijo, yo recibí mi diagnóstico de autismo nivel 1, lo que antes era síndrome de Asperger, que no es exactamente igual como lo vive mi hijo, pero está en el mismo espectro porque el espectro es muy amplio, señores. El autismo no se acaba a los 18 años, el autismo no es el típico niño que solo grita y se tapa los oídos, no. De hecho, yo, viviéndolo como adulta, comprendí muchas cosas que veía en mi hijo que me recordaban a mi infancia que yo lo hacía, como por ejemplo los steamings. Yo todavía hago muchísimos steamings. Y el tema del lenguaje. Ustedes me ven aquí hablando, pero yo tuve un retraso en el lenguaje. Yo hablaba y dejé de hablar por mucho tiempo. Y siempre mis padres me lo dicen, que ellos estaban muy preocupados porque qué pasó conmigo que yo dejé de hablar. Y ahora, bueno,
Aquí estoy hablando en un video de YouTube, doy consultas y sí tengo ciertas cosas que tengo que trabajar, pero bueno, ahí seguimos, dando lo mejor de uno. Y eso es lo que quiero transmitirle a mi hijo, que no importa, que si tienes miedo, hazlo, hazlo. Y es lo que le digo a los padres, que lo que más nos paraliza es el miedo. Y eso fue lo que nos pasó a mi esposo y a mí cuando recibimos el diagnóstico. Nuestro llanto era de miedo, era de desconocimiento. Y el autismo no es solamente eso, es una forma de cómo el cerebro opera, totalmente diferente a una persona normotípica. Hay áreas del cerebro que están hiperconectadas y hay otras que no. Pero más allá de eso es que somos personas, o en este caso en los niños de mi hijo, aunque no haga cosas como otros niños, él tiene sus fortalezas. Y enfocarnos en las fortalezas de nuestros hijos es lo que los va a ayudar con su autoestima y con sanarnos nosotros. Porque otra de las cosas importantes es que como padres yo recomiendo siempre eso es, desde el punto de vista de inteligencia emocional, trabajarlo muy bien para el bien de uno y para el bien de nuestros hijos. Tenemos que estar bien, mamá y papá tienen que estar bien para que nuestros hijos estén bien. Y eso es con todo el mundo, hasta con los niños neurotípicos también. Eh, y más allá de ello, yo digo que también es ponernos desde el empoderamiento y no desde la victimización o desde el pobrecito, porque ellos se dan cuenta. Así no lo hablen, así no lo digan, ellos se dan cuenta. Tienen una capacidad de percibir emociones muy descomunal y eso hay que cuidarlo muchísimo como un tesoro porque los puede marcar toda su vida. Y yo sé que muchos de ustedes como padres no lo están haciendo por mal, están haciendo lo mejor, lo están haciendo bien. Y sobre todo cuando buscan ayuda más allá de que les den el diagnóstico y el niño esté desregulado y quieran buscar ayuda, porque sí, que es la parte de la medicina funcional. Y yo siempre la recomiendo porque mejora enormemente la calidad de vida de esa persona dentro del espectro autista. No deja de ser autista, pero mejora muchísimo su salud. Nada más con que esté regulado podemos verlo florecer, brillar a lo largo de su vida. Y no siempre van a ser iguales, siempre es igual o mejor de como cuando recibieron su diagnóstico. Y sí, lo más importante de esto es que la concientización del autismo es todo el año, porque el autismo no solamente se ve 40 minutos en una consulta, se ve todos los días, yo lo vivo 24/7. Y sí es verdad que hay veces que estoy súper desregulada y pierdo la paciencia, como toda mamá, pero al verlo a él y decirle que lo amo todos los días, desde que me paro hasta que me acuesto, y verlo bien saludable es lo que me hace muy, muy, muy feliz. Y eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a sanar, cuando comprendí que primero no comparar a mi hijo y en segundo lugar aferrarme a sus capacidades, no a su falta. A la falta, nosotros lo que hacemos es ayudar, pero también potenciar sus capacidades. Son niños increíbles, en serio. Todos mis pacientes, mi hijo, todos son niños increíbles, incluso los niños normotípicos, porque ¿qué pasa? En la infancia, nosotros somos sumamente creativos, pero lamentablemente los sistemas educativos, etcétera, que si bien muchos maestros hacen una enorme labor en educar a nuestros niños, en la neurodivergencia, que será otro capítulo y que yo vaya a hablar, otro video, es determinante para ellos. Y el pensamiento no es lineal en estas personas. Así que yo los abrazo, yo sé que están dando lo mejor de ustedes y lo están haciendo bien, papás, lo están haciendo bien. Al quitarnos el miedo es empoderarnos, abrazarnos, ir superando cada etapa del duelo y de la aceptación, pero sobre todo de ver la felicidad en las pequeñas cosas. Les mando un gran abrazo.